Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, estimada Roxana. Gracias por compartir la historia de Rick. Soy Dayan Rodríguez, soy psicóloga y bueno, pues hoy quiero conversar justamente con usted desde mi experiencia en salud mental y mi conocimiento, por supuesto, académico en psicología jurídica. Me gustaría, obviamente, que hablemos sobre cómo vivió Rick, todo lo que enfrentó, cómo eso también pudo justamente haber afectado su bienestar emocional y también cómo se siente usted, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, ¿le parece bien comenzar? Un saludo cordial, muchísimas gracias, Dayan, por abrirme este espacio y hablar de lo que le ha pasado a mi hijo y lo que estoy viviendo justamente después de su partida. Perfecto, sí. Me imagino lo complicado que es, ¿no? Entonces, tratamos justamente de abordarlo de una manera saludable y sobre todo con la finalidad de promover educación y sensibilización, ¿no? En ese sentido, estimada Roxana, para ya entrar de plano, conversábamos que Rick justamente era un joven libre, creativo, con sueños, como por ejemplo quería ser actor. ¿Cómo describiría justamente el estado emocional en la casa y cómo justamente se sentía seguro en el espacio, en su hogar, frente a lo que vivía en el colegio? En casa, su estado emocional, como siempre lo hemos conocido, alegre, feliz, soñador. Siempre me hablaba que quería ser actor. Yo le decía que iba a ser un actor en Corea por su rostro. este, Muy comprometido en el hogar, con sus hermanos especialmente, ¿no? No percibimos un cambio en su actitud específico, porque hasta el último día yo tuve una conversación muy amena con él. Hablamos de muchas cosas, justamente yo quería decirle, ¿no? Muy aparte de lo que él, habíamos conversado, quería darle una sorpresa, ¿no? Que estaba ahorrando un dinero para inscribirlo en la universidad que él deseaba. Pero la realidad que él vivió en este colegio era un infierno, cosa que me vengo a enterar después de su partida. Este, Él nunca me contaba directamente los últimos trimestres que pasó en ese colegio. El primer trimestre que entró fue que él me comenzaba a decir los problemas que tenía en el colegio, como ciertos profesores, ¿no? Eh, pero al ver que eso empeoraba su situación ahí en el colegio, el que yo vaya a reclamar, el que yo pida ayuda y no me la daban, él vio que eso era peor y él comenzó a ocultar las cosas. Pero en casa, como su hogar, como su lugar seguro, él no metía estos problemas que tenía en la escuela o en el colegio en casa. Fue Entiendo, un... entonces como que él trataba de dejarlos allá, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Ujú. Y en ese sentido, sé que también Rick le contaba algunas cosas, como por ejemplo, ya que estaba hablando del colegio, los balonazos o las caídas supuestas que tenía en el recreo. Por si acaso usted no notó en algún momento que, por ejemplo, él con el tiempo, quizás en su forma de hablar o de actuar o de relacionarse con el resto de personas, no, quizás no le hizo pensar que obviamente estaba cargando con un peso emocional, que justamente por eso de repente lo dejaba en el colegio. O sea, dejaba todos estos sucesos en el colegio sin contárselos. Sí, en algunas ocasiones sí me contó sobre los balonazos porque en el cuerpo se los veía y entonces él minimizaba. Decía, no, no vi quién me golpeó. Yo le dije, ¿le dijiste a la tutora? Me dicen, sí le dije, pero nadie vio quién me pegó. En eso yo llamaba a la tutora a reclamarle, ¿no? Pero ella, como siempre, no me contestaba ni los mensajes ni el teléfono. En eso él me dice, mamá, no fue algo de casualidad, ¿no? En una ocasión hubo un carnaval que hicieron en enero
En un audio mi hijo dice que le echaron un balde de agua y lo cogieron entre algunos alumnos y lo arrastraron por la cancha. Me vengo a enterar esto después de su partida. Entonces, me imagino cuánto tuvo que ocultar mi hijo, cuánto dolor pasó. O sea, yo me pongo en su lugar, ¿no? Y las autoridades estaban ahí presentes. Nadie lo defendió, nadie lo ayudó. Entonces, era muy vulnerable ahí en el colegio. Es, era deseable que él me hubiera contado con lujos y detalles, no haber minimizado para que yo no sintiera, no me enojara, no. Yo me imagino, ¿no? Porque él siempre se preocupó por mí. Como hijo, era un hijo demasiado preocupado por mí. Entonces, Y perdón que te interrumpa, querida Roxana, ¿y no crees que de repente también él al no contar, tratar de minimizar estas cosas que de repente no las contaba, pero que sí eran graves y que eran obviamente sujeto, objeto, perdón, de todo esto que conocemos como bullying, al querer minimizarlo, era una forma justamente como tú mencionas, quizás de protegerte y de protegerse él también? ¿Lo percibiste así de repente? pienso que él no quería hacerme sufrir. Él sabía que como no me ayudaban en el colegio, como él tuvo que mentirme a mí de que todas las cosas estaban pasando bien, que él ya que ya esto ya no estaba pasando, ¿no? El maltrato de los profesores y cierta profesora en especial, esta profesora de matemáticas, él se protegió también, porque si yo iba a reclamar, iba a ser peor su situación. Entonces, de lado y lado, protegerme a mí de no estar sufriendo como su madre y de él pensar en su mente que esto iba a causarle a él una peor situación. Eso es lo que pienso. Ya, y desde la mirada de madre, ¿cómo crees que de repente este rechazo y las burlas que sucedían, por supuesto, dentro del colegio, afectaron la forma en que Rick se veía a sí mismo? O sea, cómo él se autopercibía, me refiero, ¿no? Siendo un adolescente que estaba Ujú. descubriendo quién era. O sea, ¿cómo crees que de repente este rechazo o estas burlas pudieron justamente afectarle en su desarrollo cotidiano? Claro, la discriminación que él vivió fue tan, ¿cómo se dice?, tan fuerte, porque no solamente eran los insultos, eran los golpes, el maltrato, tanto de alumnos como de autoridades. Esto, él estando en un estado ya de adolescente, siendo adolescente, y vivir esta situación empeoró su estado, su salud mental, porque pienso que a todos nos pasaría lo mismo. Ni por más fuerte que seamos, ni por más que tengamos la autoestima más alta. Pienso que si está todos los días y yendo a un colegio y lo están tratando mal, y lo están denigrando, discriminando, y todo esto se debe a su orientación sexual, creo que es algo letal. No puedo imaginármelo. Como se dice, todo lo que tuvo que vivir mi hijo y qué es lo que sintió para llegar a un final que nos ha dañado a todos, a mí como Eh, madre y a mis hijos. sí, perdona. Y Sí. habías mencionado que la profesora, creo que es la profesora de matemáticas Ujú. específicamente, había llamado de forma despectiva justamente a Rick. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que de repente él se sentía? Porque una cosa es que de repente el compañero del aula le diga esto, le haga sentir mal, le crea un entorno hostil. Y otra cosa es que la imagen de autoridad, como obviamente es una
maestra, una profesora, también forme parte de aquello. O sea, ¿cómo crees que de repente esto le afectó a Rick? Pienso que siendo ella como autoridad y genere violencia entre pares, hace que esto afecte mucho más. No, nadie me puede como desmentir. Esto es peor. Si estando él en un curso viene la profesora y lo llama homosexual delante de la clase y se le burlan, uno dirá, quiero que me traiga la tierra, ¿no? Porque está en el foco de la violencia psicológica, porque eso es una violencia psicológica y que tras de eso no lo incluya a los grupos de matemática, no le quiera revisar los deberes, aunque él le enseñe los deberes puntual, o le ponga un pero para no ponerle la calificación que se merece y él sentir que esta profesora lo odia. Este, yo no sé cómo un profesor, un docente puede ser así con un alumno. ¿Dónde? Ujú. Claro, sí, y en ese sentido, entendiendo que de repente esta profesora fue parte de todo este ambiente hostil para Rick, sabemos que obviamente todas estas situaciones, tanto de pares como tú mismo mencionas, y asimismo desde la propia autoridad, en este caso la profesora, creando un ambiente hostil, al mismo tiempo te deja huellas, por supuesto, profundas e imborrables. En este sentido, de lo que vivió Rick, ¿qué crees tú que necesitaba él del colegio, obviamente, para sentirse seguro y protegido? Obviamente la pregunta es muy de repente capciosa, pero en todo caso sí es importante entender que de repente qué era lo que él necesitaba justamente por parte del colegio como para sentirse seguro y protegido. Necesitaba justamente la protección, que demostraran que estaban interesados en su bienestar. Primero, hay tutores. Los tutores son como antes en mis tiempos se decía como nuestro segundo papá o nuestra segunda mamá, ¿no? La que cuando uno se iba y le decían, profesora, esto me está pasando, era la persona que estaba ahí. Pero en el caso de mi hijo tuvo una mala tutora. Cuando yo le pedí ayuda o cuando mi hijo se le acercaba a pedir ayuda, ella hacía de cuenta que con ella nadie tenía que hablar. Cuando el DC, que es es el Departamento de Acompañamiento Estudiantil, tenía que darle ayuda, tanto psicológica, por el maltrato que estaba recibiendo de profesores, tanto de alumnos, no le dieron. Más bien a mí se me rieron en mi cara cuando fui a reclamar. Y no hubo quien en ese colegio le dé una ayuda. O sea, perdona que Debido, te interrumpa, ¿nunca sí, recibió entonces apoyo psicológico por parte de del colegio, de la instancia encargada de psicología? nada. Más bien, pienso que a nadie en ese colegio ha recibido una ayuda psicológica, respecto a este DC, porque siempre los mandan a hacer aparte, buscar un consultorio o ir al Ministerio de Salud a tener una ayuda psicológica. O sea, ellos están ahí, pienso yo, para apoyar a los profesores, porque a los alumnos, como a mi hijo, viendo la violencia que hay en este colegio, no hubo, como se dice, un seguimiento. Yo me fui a quejar más de 4 veces a esa Perdona, institución. querida Roxana, ¿y Sí. esas quejas fueron verbales o fueron por escrito? Fueron verbales. Realmente yo no conocía el protocolo. El protocolo lo activan ellos. Al momento de uno, como se dice, irse a quejar y dar, porque yo me quejé con la tutora, me quejé con el DC, solo me mandaban ir a hablar directamente con las profesoras. Y ellas lo que hacían era, como se dice, estas profesoras decir que mi hijo estaba exagerando, que eso no estaba pasando. Y delante de mi hijo
Una vez esta profesora dijo que él estaba mintiendo. Yo le dije que no, que mi hijo no está mintiendo, que él no es, yo le digo, él no es así, le digo. Entonces, como te digo, yo no tuve ayuda y mi hijo peor. O sea, yo pensé que sí se estaba solucionando, porque yo le pregunté a mi hijo, ¿ya esta profesora ya te está revisando tus deberes? Sí, ¿ya te está tratando bien? Sí, porque tengo que decirle que en una ocasión hubo un inconveniente con la profesora de educación física. Lo había tratado de hijo de tu madre, hijo de tu padre, de esta forma tan despectiva y fuerte delante de los alumnos, porque mi hijo le preguntó sobre una tarea. Y fue ahí, eso sí me lo contó mi hijo, y yo le dije a mi hijo, ¿por qué no le dijiste que así no te tiene que tratar? Él me decía que se le hizo un nudo en la garganta y que no le dejaba hablar. Y entonces yo me fui al otro día enseguida a reclamarle, no me querían dar la cara. En un momento de insistencia fue que se acercó y me pidió disculpas y le pidió disculpas en público a mi hijo. Pero yo pensé que esto había quedado ahí, ¿no? Que no seguía esta violencia. Pero después, recientemente me he enterado que esta profesora, unos 3 días antes, le había pedido $7 a mi hijo. ¿En serio? ¿Y para qué? Y no solo a él, le pidió a todos los que les daba clase, pero a ciertos alumnos. Me vengo a enterar justamente porque tuve una conversación con una señora y justamente salió esta conversación de los $7. Y fue exactamente como me había dicho mi hijo. Este, Mi hijo no me había dicho que era la de educación física que estaba pidiendo, me había dicho que no, que la educación física había dicho que digan que es para pagar un trabajo. Y eso mismo me dijo esta madre de familia. Y eso está también ya como versión de los hechos, ¿no? Entonces, todas estas Entiendo. cosas vio mi hijo. Entiendo, querida Roxana. La verdad es que sí me parece increíble y quiero entender también el tema del protocolo sobre supuestamente que se había activado. O sea, en realidad este protocolo nunca entró en ejecución. Eso quisiera que quede claro, que de repente por allí se escucha, se lee, que de repente las autoridades, tanto del colegio como del ministerio, habían activado supuestamente un protocolo y la verdad es que es preocupante porque como que contrasta con las declaraciones que tú haces, ¿no? O sea, de repente acá las instituciones públicas dicen, no, nosotros sí hicimos esto, activamos esto, el colegio tal. Entonces, como que tratan de... Discúlpame la palabra, no es mi intención, pero hay que ser francos aquí. Tratan como que las personas que cuando presentan una denuncia fueran como que es falsa, como que es mentira, como que están sobreexagerando o dimensionando las cosas de una manera como no sucedieron. Entonces, quiero entender claramente que hubo quejas, hubo cerca de 4 quejas más allá de las agresiones, obviamente con todo lo que acabas de mencionar, la pelota, la profesora de matemáticas, la de educación física, que aparte inclusive hasta cobraba, y en ese sentido, nunca entonces entró en ejecución real este protocolo famoso del que hablan, es la pregunta. No, ningún protocolo. Este, Tengo que también decir que yo en una reunión de padres de familia, yo siempre asistía a todas las reuniones y aprovechaba ahí en hablar sobre la educación que se está recibiendo, ¿no? Y en un momento de una reunión que se llama el convivir familiar, ya se había terminado todo, me paré y hablé con todos los padres que estaban ahí y les expresé lo que estaba pasando con mi hijo, ¿no? Les dije que por favor me ayuden, ¿no? A cambiar de profesora porque no le quiere revisar los deberes. O sea, yo en esa instancia solo pensaba que era algo escolar, por ejemplo, deberes, grupos y su forma de enseñar, ¿no? Pero yo no imaginé que ella estaba usando palabras hirientes hacia mi hijo, ¿no? Y comentarios despectivos hacia él.
Más bien yo pensé que era esta parte, ¿no? De profesora que en todos los colegios hay, ¿no? Que les gusta enseñar a su manera. Entonces yo en ese momento dije que también tu tutora no me ayuda, también estaba la tutora ahí, expresé sentimientos, ¿no? Expresé todos los malestares que estaba viendo. Esto fue en septiembre, que tuve una reunión con los padres de familia. Le ayuda también a la presidenta de padres de familia, ¿no? Para que me ayude a hacer y que haya otro tipo de profesor, ¿no? Que la cambien. Entonces, al oír esta profesora esto, fue peor para mí. En vez de ayudarlo, lo la toga y haber activado, porque yo hablé hasta en público. Realmente yo no conocía los protocolos, ¿no? Si hubiera conocido, hubiera ido a la fiscalía directamente y aún mi hijo estuviera, como se dice, conmigo. Este, yo me tiré ante las autoridades que estaban haciendo su trabajo y sobre lo que mi hijo me decía, ¿no? Que ya había arreglado todo. Y me pongo de él, que realmente lo escucharon. Y yo sé que él yo sé que decir eh, un día, el día que mi hijo fue el sábado, él el lunes tenía que presentar una tarea de matemáticas, un video en PowerPoint. Él no la había hecho. Pienso que su mayor miedo era no presentarlo y ser la de clases, escuchar todo lo ofensivo que él podía ir a decir. Y pienso que llegar a ese extremo de no querer, como se dice, ir a clase y tomar esta decisión es lo que a mí me, como digo, no sé cómo explicarlo, pero mire que le pasó a mi hijo fue esto, de no haber Eh, actuado, de no ver, no, el colegio, no haber actuado enseguida y haber protocolo. Yo sé que dicen muchas cosas en reportes del ministerio que han activado. Eso es una gran mentira. Lo puedo decir en la cara de ellos que es una mentira. Y me este, quieren tapar eso a mi hijo. Entiendo. Parece que tu internet está fallando un poquito. No sé si es que de repente en tu casa alguien se conectó para que de repente puedan revisar esto. Mientras voy indicando lo siguiente, que entendiendo y quedando claro el tema del protocolo, que no es que necesariamente ha sido como se escucha por parte de las autoridades que supuestamente ha habido activado y bueno, pues con esto ya nos queda claro de que no se ha activado nada, más bien es un discurso que trata de eliminar la responsabilidad que tenían ellos justamente como autoridades, ya nos quedó claro. En ese sentido, entendemos, y sobre todo desde la psicología, justamente que también obviamente el bullying se puede promover específicamente desde los adultos. Lamentablemente, aunque no lo quieran reconocer, es muy frecuente que también esto ocurra, ¿no? Y en ese suceso, ¿cómo crees tú que de repente todo este tipo de cosas está muy claro que pudo haber incluso de una u otra manera influido, pero tú crees que de repente todas estas acciones, tanto de la profesora de matemáticas como de la profesora de educación física, pudieron influenciar también en la situación y en el malestar de Rick, que obviamente es así, pero quizás de repente tú puedes diferenciar en relación con los de los estudiantes? Claro, como lo dije, él es un joven muy alegre, muy feliz. Él quería irse, él quería no sentir más dolor, más sufrimiento. Lo que le pasó en el colegio fue lo que hizo tomar esta decisión, ¿no?
el ver que no hubo una ayuda, tanto del DC, tanto de su tutora, y que de yo, como se dice, los reclamos que yo hacía, en haberlo ayudado, no, lo empeoraban, se afanaban más con él. Entonces, él no quería, respetaba a todos por igual, nunca fue una persona que trató mal a alguien o se quejó, como algunos piensan que fue así. No, él siempre fue de un gran corazón. No puedo, nadie me va a mentir. Él fue y es muy querido. Entiendo. Y ahora, no sé, quisiera de repente abordar, yo sé que también esto puede resultar como una pregunta capciosa a la final, pero esta partida de Rick sé que ha de haber sido un elemento que quizás destruyó por completo la situación emocional de la familia, de ustedes, y obviamente eso también requiere de mucha fortaleza, sobre todo en tu caso, querida Roxana. Yo de verdad admiro que tengas esa capacidad y entereza de seguir, porque de hecho muchas personas no lo tienen y sé de repente que puede resultar complicado, pero entiendo que en tu caso y nos alegra de yo como parte de la comunidad de repente ver a una mujer como tú empoderada, con ganas de encontrar justamente justicia para su hijo. Pero también es importante preguntar cómo tú te sientes con todo este suceso. De repente es lo que vemos, una mujer con fortaleza, pero sabemos que de repente la situación es diferente. Ujú. Sí, yo no puedo describir el dolor que estoy viviendo. Muchas veces me quiebro totalmente, entro en crisis, pero el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos, el apoyo de muchas amistades que ni las conozco, que me llegan mensajes muy animadores, que me dicen, vamos, tú puedes, que me dicen, por usted no me he suicidado, perdón, no he partido, por usted no he hecho estas cosas, porque la veo que está luchando por su hijo. Yo quisiera no estar en este lugar. Yo no quisiera, como se dice, este, hablar, estar en este lugar que estoy yo, pero me ha tocado y por mi hijo, por el amor que tengo, por sé que él quisiera que yo ayude a más personas, quisiera que nadie pase lo que él pasó. Me ha puesto a mí para que yo logre eso. Yo sé que es fácil, que hay muchos están amándome, están diciendo para no llegar a cumplir y hacer que esto no vuelva a pasar. Evitar por lo menos lo que, ¿no? Yo ahora como persona, el dolor que tengo hace que yo tenga más fuerza de seguir, este, que me llene bastante de valor, ¿no? Pueda decir lo que realmente está pasando y callarme, que no me voy a callar. Eso es lo que puedo decir. Qué bueno esas palabras, sobre todo. Creo que de hecho nosotros quisiéramos que todas las madres de las personas de grupos prioritarios, y en este caso de personas de la comunidad, tuvieran esa entereza. Y en ese sentido también quería preguntar, ¿tú crees que de repente toda esta este empuje y estas ganas no solamente sea justamente, como tú lo acabas de mencionar, encontrar justicia para Rick específicamente, sino que más bien que no se repita? Pero creo que para que no se repita, más allá de lo que dicen las autoridades, y ya sabemos que diría yo gran parte de lo que mencionan públicamente es falso,
¿Qué otras formas crees que de repente pudiera esto materializarse como para que no se vuelva a repetir? No sé si de repente has pensado en que esto se amplifique como por ejemplo en una especie de ley o algo que de repente tenga mucho más efectos dentro del país. Ha pasado con mi hijo y de la experiencia que está dando el Winter Break. Me emocioné. Necesitamos hacerlo para que niños sufran esto de partir de nuestras vidas como madres, como padres, ¿no? Hago una visión escolar, que no sean vulnerados nuestros, eh, eh, nuestros hijos, que se actúe a tiempo. Y por ello pedimos que en todos los centros escolares de atención den atención prioritaria en cuando se sospeche de abusos, ¿no? Y se activen los protocolos enseguida, ¿no? Por eso se pide que sea un ente externo, no que sea manejado dentro del colegio, donde el colegio mismo sea juez y contra lo que sucede. Este, también que haya clases psicológicas, ¿no? Que se preocupen por la salud mental de todos los alumnos, porque hasta los que hacen daño es porque vienen de hogares con problemas. También esta ley debería incluir una figura responsable, ¿no? Esta figura que tenga asesores legales, ¿no? Que cuando hayan estos tipos de problemas, sean asesorados legalmente. Entonces, y en todas las reuniones que haya, ¿no? Que haya careo, esto, haya un asesor legal que esté a favor de la víctima, no de lo como lo que ha sucedido, ¿no? Este, también, como le decía, ¿no? Estos DC no sean solamente para ocupar el puesto, sean realmente personas que hagan su trabajo, como es vigilar, hacer realmente el acompañamiento de los alumnos, ¿no? Que vigilen. Y más, en el estado que estaba mi hijo, ¿no? Que saben que es un estado prioritario, donde son más vulnerables ante cualquier acoso. Eh, bueno, yo he creado, escrito todo lo que lleva esta ley, ¿no? Cómo podría ser manejada. En mi experiencia, en mi experiencia como madre, también en ayudas con otros padres que también han perdido sus hijos, de la misma manera. Entonces, cuando sea, por desgracia, no es un caso único. Lo que le pasó a mi hijo no es un caso único. Esto hay muchos casos que no son dados a conocer, pero esto sí pasa. Entonces debería haber una sanción ejemplar, tanto hacia los como maestros que cometen esto. Esto no es cualquier cosa. El bullying piensan que es un juego, es un chiste. No, esto es muy grave. Todos hemos pasado en una fase esto y nos ha marcado hasta de grande. Y no es que es cualquier cosa. Yo quiero eso aclarar, ¿no? Y bueno, es lo que por el momento le puedo decir sobre esto. Y esto va a ayudar no solo a los sectores como mi hijo, sino también a jóvenes que sufren por su físico,
por que haya una inclusión verdadera, como es el autismo, como es algunas cosas que hacen que muchos padres no puedan tener que sus hijos lleguen a tener una educación. Muchos padres han sufrido también por esto. Qué Y yo le he bien. sufrido también. Ujú. Querida Roxana, de Así. hecho, creemos que de repente la misma ley pudiera llamarse Ley Anti-Bullying RIC, que creo que sería Sí. interesante que adquiera justamente ese nombre en memoria de él. Y creo que también es fundamental lo que acabas de mencionar, que de repente esta ley anti-bullying no tenga que ver específicamente solo con orientación sexual, sino también con identidad de género, que tenga que ver con etnia, que tenga que ver con lugar de nacimiento, me refiero a migrantes, entendiendo que Ecuador es un corredor de migrantes, entendiendo también que hay mucha discriminación por incluso hasta las regiones, tú mismo lo mencionaste, también el tema de las personas de la sierra, me refiero a los afrodescendientes también. Yo creo que esto debería ser una ley integral porque definitivamente estamos entendiendo que no ha estado funcionando de esa manera, un protocolo que no sirve y que no se activa, y me pareció también muy interesante lo que indicas que de repente la denuncia, el ente de la denuncia ante un caso de bullying o acoso escolar o colegial no puede ser presentado en la misma institución. Eso es absurdo y tienes toda la razón. O sea, creo que la gente no reflexiona porque creo que no ha vivido estos casos en donde tú vayas a denunciar a la misma persona que justamente es juez y parte en ese lugar. O sea, es imposible. Tiene que haber otro ente o posiblemente quizás otro ente observador, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, se me ocurre que es una institución aparte del Ministerio de Educación, que es aparte también de las unidades educativas, que es aparte del Ministerio de la Mujer. Entonces yo creo que todo esto debería justamente sí materializarse, y creo que va a ser una oportunidad justamente para que ojalá esto no vuelva a suceder. Yo creo que definitivamente hay un aporte importantísimo aquí, y yo espero que se pueda materializar. Ya lo he mencionado y lo hago también de conocimiento público. Tienes todo nuestro apoyo de forma gratuita. Nosotros no cobramos nada en absoluto. Impulsamos lo que creemos que justamente tiene que ver con respecto al derecho de la comunidad y el derecho de todos los grupos prioritarios que hayan sido excluidos o amenazados históricamente. Y en ese sentido, también hablando de leyes, creo que también es importante consultar en qué estado se encuentra la querella legal, porque una cosa son la querella que se hace en la institución educativa, en el Ministerio de Educación, y eso más bien es un proceso administrativo, y eso es importante aclararlo a la gente, porque de repente las personas creen que presentar la denuncia ante el DC o de los profesores o hablar con el Ministerio de Educación y que venga el Ministerio de la Mujer también, entonces con eso ya se ha denunciado. No, eso es una cuestión administrativa que por supuesto tiene que seguir su curso, pero hay una denuncia penal, porque aquí obviamente hemos tenido como resultado lamentablemente la partida de nuestro querido Rick, y en ese sentido es importante presentar una denuncia penal. Quisiéramos de repente conocer cómo va caminando eso con respecto a la penalidad, a la situación ya legal de estas personas que promovieron el bullying, el acoso escolar, y también de repente qué tal va la acción que obviamente va impulsando, no sé si será abogado o abogada, con quienes te acompañan en este momento, ¿no? Sí, cuando comenzó todo esto, ¿no? Cuando hubo el levantamiento, el parte mal hecho, fue bastantes errores. Tuve que, en mi desesperación, contratar una abogada, del cual no me siento satisfecha porque se ha perdido mucho tiempo. No se hizo lo que se debería de haber hecho, ¿no? Y tuve que cambiar de abogados recientemente al ver que mi desesperación, el miedo de que quede impune lo que estaba pasando, me
me hizo contratar a personas empáticas, personas que realmente se preocuparon por mí, por lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, recientemente también otro bufete de abogados que están llevando el caso, ellos están de nuevo y por todos lados. ¿Qué es lo que, eh, de- lo que ha pasado ahí? Como se dice, experiencia. Parece que se Este, entrecorta. sí, me ve. Y ahorita parece que está mejor. Sí. Tú me hablas, como se dice, con muchas cosas que dice desde el comienzo, ¿no? Para impulsar el caso. Pero tengo vamos a hacer lo que pasó conmigo. Parece Bueno, yo le que, contaba, ¿no? ya parece que, es que como se entrecorta, no sé si paraste o es el internet, pero creo que ya Sí. ahorita ya terminaste. No sé si de repente escuchamos bien que había una abogada que llevaba el proceso y que no estaba satisfecha y que ahora lleva el proceso otro abogado u otros abogados. No sé si es así, ¿no? Que no se había avanzado mucho. Sí, sí, no cumplió mis expectativas. Me sentí que no me estaba ayudando, ¿no? Que yo no lo compartía. Siento que fue como una, una mala experiencia. Este, Espero ahora que logre este, lo, ¿cómo se dice? Mi objetivo es que no quede la muerte de mi hijo. Perfecto. Bueno, en ese sentido, bueno, yo creo que ya para ir cerrando, querida Roxana, quiero dejar en claro que de repente este intercambio que estamos haciendo justamente busca primero educar y también sensibilizar a nuestro entorno que lamentablemente todavía no entiende ni comprende justamente que las diferencias de las personas deben de ser respetadas, aceptadas, incluidas e integradas, porque una cosa es, yo que sé, tolerar, que es una palabra espantosa que todo el mundo utiliza, esto no se trata de tolerar, se trata Ujú. justamente de incluir, vuelvo a repetir, que es diferente de integrar y creo que en esa misma óptica vuelvo a aplaudir, sé que estás pasando por una situación junto con la familia, lo terrible de este momento, pero sí quiero rescatar que de repente para esto se necesita mucha entereza y creo que es importante reconocerlo porque muchas personas lamentablemente dejarían el proceso allí y ya y obviamente no habría un fin, ¿no? Y yo creo que en este caso, más allá del dolor que llevas tú y tu familia, por el caso de Rick, lamentablemente el buscar que esto se pueda materializar en una ley creo que es una cuestión muy altruista que también eh, hace que te ubiques en el zapato de otros padres que de repente en este momento pudieran estar pasando lo mismo y no se están dando cuenta. Y no hablemos de personas de la comunidad LGBTI más, sino hablemos, como estábamos justamente mencionando, de porque eres muy gordito, o gordita, o porque eres muy alto, o eres muy bajito, o porque vives en un sector de Guayaquil, o porque eres de tono de piel canela, o porque eres afro, o porque eres indígena, o porque no eres ecuatoriano, sino venezolano, colombiano, etcétera. O sea, todas esas cosas en este momento pueden estar afectando algún joven o algún adolescente o algún niño inclusive o niña, y creo que es importante que los padres justamente escuchen a sus hijos, pero sobre todo también que haya una comunicación de pares. Y en este sentido, tú que has vivido esto de aquí,
Sí me gustaría de repente ya para cerrar esto, ¿qué mensaje te gustaría darle a esos padres que de repente pueda que estén pasando esto y también para esos padres que no lo están pasando? ¿Cuál sería tu mensaje en relación a el acoso, el bullying escolar que puede justamente surgir en el entorno de cualquiera? Bueno, para los padres que también tienen un hijo como el mío, que es muy vulnerable, que está en esta etapa de la adolescencia, es muy difícil decirle algo así, a ciencia, ¿no? Pero que debe de no confiarse, no confiarse, de pensar que su hijo sí puede, que su hijo sí puede superar. No, esta es la etapa más difícil. Hay que ver el entorno que rodean, tanto en el colegio como sus amistades. Pienso que esa es la base, más de todo, porque todo adolescente está en esta etapa de tener amistades y a veces no son buenas, como le había yo hablado, ¿no? Y de esta manera también quiero hacer un llamado a reflexionar, a que hablen con sus hijos sobre el respeto, a no faltar el respeto porque lo ven a ven a la otra persona que no es igual a ellos. No todos podemos ser iguales. A que respeten tanto su orientación sexual como su color de piel, su raza, de dónde vengan, ¿no? Quisiera empatía, empatía como madres, compadres, que se pongan en mi lugar un momento. Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, no se lo deseo a nadie. Mi hijo se fue de aquí sufriendo por las burlas, por el irrespeto, por no sentirse incluido, porque a él lo excluyeron, a él lo maltrataron. Yo le decía en una conversación que es difícil decirle a mis hijos, a sus hermanitos, que ya no van a ver a su hermano. Es difícil decirle a mi niña que su hermanito ya no está más, que los policías que vinieron se lo llevaron y donde él lo vio, ella lo vio, ya no, ya no va a volver. Todos los días tengo que decirle a mis hijos cuando me preguntan. No puedo, ustedes no se imaginan este dolor. Y yo decírmelo también, porque no es fácil. Yo, yo quisiera que esto no me hubiera pasado. Y también llamo a reflexionar también a, a la parte conservadora, que, que mi hijo y otros hijos sí sufren por la discriminación, que no hay que hacerlos menos, porque piensan que uno va a compartir ¿cómo se dice? El planeta a su gusto. No, todos somos diferentes. Y mi hijo no era una mala persona. He demostrado mucho que él tiene luz. Era un niño muy inocente, muy ingenuo. Se le nota la bondad de él. Y tampoco para mí nunca fue algo malo que él se hiciera diferente. Para mí fue como toda madre que, que ama a su hijo. Nunca lo va a ver diferente. Este, yo llamo a ellos también a hacer una oración, ¿no? Por él, que logre tener su descanso.
y nos ayude a nosotros también a hacer justicia, ¿no? Y que nos unamos todos y que se pueda hacer justicia y no solo cambie la vida de muchos chicos como mi hijo, muchas chicas como mi hijo, sino también la vida de muchos jóvenes, que por su apellido, que porque si carga un peinado, sufre bullying, o por ser mejor de la clase, todos son expensos a sufrir bullying. Y no quiero que se vuelva a repetir lo que pasó a mi hijo. No, no perder la vida. No ser una madre que se levante sin ver a su hijo. Ya no. Hay que reconocer que el sistema educativo ha fallado. Hay que reconocer que hay muchas falencias y que muchos padres se sienten con las manos atadas porque saben que es la única manera para que sus hijos estudien. Muchos me han dicho, ¿por qué no lo cambió de colegio? Nadie sabe si el otro colegio era peor o mejor, si el mismo sistema educativo está, si las mismas leyes están y no son, como se dice, están de adorno, no lastiman, como son protocolos. Eso es lo único que puedo decir y de nuevamente estamos a que en este caso como un morbo, sino como un punto de ayuda. ¿Ya? Roxana, la verdad, yo quisiera agradecerte justamente por abrir tu corazón, por abrirnos tu corazón. Eso nos permite tener quizás una óptica mucho más global de lo que de repente a veces se puede ver en las entrevistas, que a veces se ve en algunos medios y que son muy rápidas o que de repente no abordan en su complejidad lo que sucede. De hecho, tampoco ni siquiera en este espacio pudiéramos abordar toda la complejidad de la situación, pero por lo menos hacerlo de una manera diferente. Cuando conversamos sobre esto, mi intención siempre fue justamente hacerlo en un enfoque desde la psicología, siempre desde la necesidad justamente de educar, la necesidad de sensibilizar a la gente que de repente quizás no entiende y no podemos ponernos justamente en ese lío de una confrontación, sino más bien tratar de hacer justamente las mejores acciones posibles y en este caso justamente promover educación para aquellos que de repente no cachan que esto justamente las diferencias forma parte de cada uno de nosotros como seres humanos y que de hecho cada uno de nosotros somos un universo diferente y como universo diferente debemos ser justamente queridos, amados y respetados en todos nuestros entornos, tanto en el hogar como en el barrio, como en los espacios educativos y en los espacios laborales. Como psicóloga también entiendo y justamente veo que con lo que lamentablemente ha sucedido es un llamado urgente justamente y lo acabaste de mencionar con el tema de primero las autoridades y su falta de compromiso y sobre todo su falta de atención con respecto al tema del acoso y bullying y segundo también justamente el proteger la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños y niñas. Y yo creo que lo que también mencionaste con respecto al tema de que no solamente se trata de la persona que está siendo acosada, sino también de los acosadores, ver qué es lo que pasa con estas personas, qué es lo que está pasando en su entorno para que tengan ese comportamiento hostil en contra de otro ser humano, debe también ser explorado y obviamente indagado y me parece también importante lo que mencionas. Y también quería mencionar especialmente que quienes enfrentan justamente esta violencia por ser quienes son, como son justamente las personas que son históricamente discriminadas, debería justamente, como tú mencionas, a través de esta ley quizás materializarse de una forma mucho más efectiva de lo que realmente entendemos que no ha sido efectivo hasta el día de hoy. Y quiero cerrar, estimada Roxana, indicándote que tu lucha, la lucha que estás impulsando en este momento, yo creo que justamente es un acto de amor inmenso a favor de Rick y yo estoy muy segura que en este momento él está muy atento a todo esto y agradecerte
nosotros también justamente por esa entereza y esa fuerza de seguir adelante en una situación tan terrible y compleja como esta, querida Alexandra, perdón, Roxana. Sí, eso fue muy bien, ¿no? Este, yo sé que lo estoy haciendo por amor a mi hijo y sé que él en un momento me va a dar la señal de que lo estoy haciendo bien. Agradezco nuevamente por abrirme este espacio, Dayan. Yo, yo quisiera hablar más tiempo y decir todo lo que realmente conlleva todo esto, ¿no? Pero pienso que se ha dicho lo más importante, que me ayuden a impulsar a esta ley anti-bullying, RIC, ¿no? Que lleve el nombre de imagen, que sea fiscalizado en el colegio y se cumpla, puede ser, ¿no? Quiero evitar sufrimientos de madres, de padres, de hijos especialmente, hermanos, abuelos, como lo hemos pasado aquí en el hogar. Le agradezco muchísimo. Estoy a las órdenes para otra entrevista si desea. Gracias, Roxana, en serio. Y también vuelvo a repetir, tienes todo nuestro apoyo. Nosotros vamos justamente también a seguir en contacto juntas, también te he puesto a disposición la organización y también los colectivos a nivel nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, más allá de la Asociación Silueta X. Y sí, también es nuestro compromiso seguir impulsando justamente la ley que acabas de proponer y vamos a seguir adelante, estimada Roxana, y quiero aplaudir nuevamente tu entereza y bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto, ¿no? Y mucha fuerza, hay que seguir adelante y también mucha solidaridad con todo lo sucedido.